Hola amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar unas botellas que no hemos visto antes, que no son de vidrio y que son las botellas de Grés. Las vemos juntos y les explico algo sobre ellas. Bueno, a esto me refería cuando les decía que íbamos a hablar de las botellas de Grés. Esta- Estas botellas que les decía que no son de vidrio, son de un material que está hecho con una mezcla de arcillas primarias y, y con un fundente que se llama feldespato, que es un elemento altamente cancerígeno y que se utilizaba en la fabricación de este tipo de botellas. Les repito, llevaban arcillas primarias y ese fundente que se llamaba feldespato. En esa época la salud estaba bastante atrasada. Estamos hablando de los años 1820 más o menos, 1800, 1820 por ahí, en esas dos décadas en que se fabricaron estas botellas. Eh, y bueno, de esa forma se hacían. La razón por la que hicieron estas botellas así de grés, que es como se llama este material, es porque las botellas de vidrio en esa época eran extremadamente caras y a veces salían más cara la botella que el líquido. Entonces se buscó una alternativa y se fabricó este tipo de botellas que, que salía muchísimo más baratas que hacerlas de vidrio. En esa época la industria del vidrio no utilizaba lo que sería moldería, sino que se hacían botellas del tipo sopladas. Y bueno, salió esta alternativa. Eh, esta, estas botellas están en esta tierra que hoy le llamamos Argentina, desde la época en que aún no se llamaba así, ya que estas botellas entraron a nuestro país más o menos en el 1800 y un poquito antes también, cuando recién estaban formadas las provincias o algunas provincias. eh, es decir, que estas botellas, no estas en especial, pero esta clase de botellas estuvieron en estas tierras cuando nuestro país todavía no se llamaba Argentina, sino que estaba todavía en un proceso de constitución. Eh, estas botellas venían en varios formatos, venían por ejemplo las botellas de litro, que es esta por ejemplo es otra de las botellas de litro, y después venía un modelo distinto de botellas de litro que era algo así, como esto. Eso también es una botella de litro. No venía en muchos formatos esto. Venía, por ejemplo, algo así, que sería la, la botella de un cuarto litro. Y venían estas otras, que sería la de 100 centímetros cúbicos de hoy. Aunque en aquella época estas medidas eran totalmente imprecisas, porque debido al grosor que tiene la botella, según cómo se inflaba el material cuando la cocían, eh, podía variar en algunos centímetros cúbicos de lo que realmente ellos decían que tenía. Estas botellas se hacían con esa arcilla que le decía el feldespato, y se fabricaban haciendo cocinar esa pasta a una temperatura de 1200 grados, porque en esa temperatura llegaba a lo que se llama eh, se vitrificaba el material. En las partes con daños se puede notar que no es una especie de arcilla común como la que se hacía en una vasija. Ven allí esa especie de vitrificado que tiene. No me refiero al exterior, sino al blanco que se veía adentro. Yo creo que se alcanza a ver allí, eh, pero la hacían de esa forma porque cuando llegaba a 1200 grados, esta mezcla, donde hacían esta pasta, todos los poros que tenía la pasta en sí se cerraban, se evaporaban y sellaba de tal forma que la botella no perdía. Eh, por ejemplo, cuando fabrican ladrillos para la construcción, es un sistema parecido,
Es esencialmente barro y agua, lo que es un ladrillo, pero como lo cocinan a 400 grados más o menos, 500 grados, queda un material poroso. Ustedes ven como cuando sumergen un ladrillo de construcción en el agua, chupa agua, y si esto no se cocinara a 1200 grados, le pasaría lo mismo. El agua que está adentro, o el líquido que tiene adentro, saldría por acá en forma eh, de un chorro que se encaminaría por los poros hasta llegar a salir por acá. Eh, esta parte exterior de la botella, que es una especie de barniz que ven acá, es lo que se le llamaba en la época baño de chocolate, y esto era para que el sol no le hiciera daño a la bebida que estaba adentro. Esto impedía que el sol llegara, que los rayos del sol o el calor del sol llegara adentro y no perjudicara el líquido. Había algunas botellas que no traían esto. Por ejemplo, esta botella es una botella también de Grés, pero no trae ese baño. Lo pueden ver ahí, no trae el baño ese. Debajo es igual que en la parte de arriba, no trae ese baño. Y estas botellas probablemente eran usadas para algún líquido que se consumía en forma rápida o que se consumía en forma local y no necesitaba un transporte largo, donde tendría que estar mucho tiempo expuesta al sol. Aparte de eso, estas botellas en esa época las usaban también como bolsas de agua caliente porque tenían una gran capacidad para mantener la temperatura interna del líquido, ya sea fría o sea caliente. Si la ponían, si se enfriaba, mantenía mucho tiempo el frío adentro, y si se le echaba agua caliente, también mantenía mucho tiempo el líquido con esa temperatura adentro, por lo que se la usaba como bolsa de agua caliente. Se llenaba generalmente una de estas grandes de agua caliente, se la envolvía con un trapo y se usaba en la cama para calentar la cama. Después también se han encontrado algunas formas que se podría llamar de los primeros reciclajes de botellas en esta clase de botellas. Hace muy poco, en el barrio de San Telmo, más precisamente en la calle Defensa 1344, estaban haciendo una remodelación de un lugar que hoy es un restaurante. Los que son de allá de Cava lo deben conocer. Y mientras remodelaban eso, encontraron que el contrapiso del lugar, de la casa original que estaban remodelando, estaba hecho con estas botellas, pero en estado fragmentario, es decir, que la habían usado como si fuera ladrillo picado. Las habían roto a todas estas y habían hecho toda la mezcla con lo que sería botellas de Grés. De esa manera es que se fueron perdiendo muchas de estas botellas que hoy son difíciles de conseguir, por esa causa en que ellos lo usaban porque era un material muy fuerte, muy duro, y bueno, era apto para ese tipo de trabajo. Las últimas de estas botellas que entraron en el país fue en el año 1918, y eran de origen inglés y escocés. Y después de eso, bueno, hubo una época de transición de botellas en que los fabricantes locales, porque había en esa época muchas cervecerías, necesitaban de botellas, y algunos locales empezaron a fabricar. Bueno, esta botella, por ejemplo, acá dice Oltolini, industria argentina, es porque ha sido fabricada en este país, al igual que otras que están acá. Esta, por ejemplo, es una botella mucho más antigua. Acá dice Deney, Deney, que es la fábrica que la hacía, y así, de esa forma, reemplazaron las botellas que se dejaron de importar por las nacionales, pero duraron muy poco tiempo también. Después de eso ya se empezó a perfeccionar la fabricación del vidrio,
y se reemplazaron estas botellas por botellas de vidrio. Para, para comparar más o menos lo que sería, por ejemplo, la botella que todos conocen, con esta botella es el equivalente a 1 litro de esta botella actual. No ha variado tanto, pero se nota un poco más gruesa que bueno, esta tiene 950 mililitros y esta sería de 1 litro. Y el litro llegaba más o menos hasta por acá y le sobraba un poquito. Y a esta no sé si le entran los 950 o cuánto le entra, pero acá 950 lo dice. Esto es nada más que para comparar. Después en esta época se hicieron algunas otras botellas de Grés más modernas, como por ejemplo esta que tenemos acá, que es una botella de Grés pero ya moderna. Esta otra, que también es una botella de Grés, es moderna, y esta otra que tenemos acá también es una botella de Grés moderna, que en esta botella, por ejemplo, que ya ven las características de la tapa. Esta tapa no tiene nada que ver con las tapas que llevaban las otras, las anteriores, las de Grés originales. Entonces, estas botellas que están acá han adoptado esta clase de botellas de ese material Grés, por una cuestión de más bien de encarecer el producto, ya que actualmente sale más caro al ser una de estas tipos de botella que utilizar alguna botella genérica que se venda en el mercado y que sea de vidrio. Cuando uno hace algún producto y quiere adornarlo externamente, para destacarlo porque quiere venderlo más caro, bueno, utiliza un envase que sea mucho más llamativo. Acá podemos ubicarnos en una época, en esta botella, que nos dice claramente que es una botella moderna, por la etiqueta que tiene una etiqueta de papel. Acá a esta parte que antes no venía le agregaron lo que sería una manijita de transporte. Y acá en la etiqueta podemos notar que tiene un código de barras. El código de barras se empezó a usar escasamente en el año 1960 y muy pocas marcas traían un código de barra. El código de barras en los productos alimenticios y en todo este tipo de cosas se popularizó en los años 80 recién, donde todo traía un código de barra. Yo hace que tengo esta botella más o menos 20 años, una cosa así. Es decir, que en el año 2000 yo ya tenía esta botella y el código de barras empezó a usarse en el año 1970-1980. Es decir, que esta botella estaría fechada más o menos entre los años 70 y los años 2000, que es cuando yo conseguí esta botella. Bueno, eso sería más o menos en general lo que se puede hablar de estas botellas, las botellas de Grés, que son unas botellas de transición antes de que se hicieran más baratas las botellas de vidrio. Bueno, creo que ya está hecha la descripción de estas botellas. No queda mucho más por decir con ellas. Solamente pedirles que si les gustó este video, le den me gusta al video, que lo compartan en las redes sociales, y lo más importante para nosotros, ustedes ya saben, que es que se suscriban al canal, así pueden seguir viendo contenido de esta clase. Y bueno, me despido de ustedes hasta el próximo video.